encontró cada objeto, quién también lo encontró, para después hacer este tipo de muestras y llevarlo también al Museo del Liceo 2, que lo tenemos ya desde el año pasado. Alejandro hace la parte submarina, ya que también hay, como decía José, bajo el agua restos de estas batallas, y también quedan a la vista, por ejemplo, cuando hubo la gran bajante del río Uruguay hace unos meses. Nosotros, recorriendo la costa de San Antonio, encontrábamos en el barro balas que son de la época de la batalla, y que una vez más corroboran lo que decía José, porque una cosa es hablar de la batalla, decir que ocurrió, cuándo ocurrió, dónde ocurrió, pero hasta el momento no tenemos conocimiento de que otro equipo de trabajo haya hecho algo similar a lo que hacemos nosotros. Todo el conocimiento que hay es en base a libros y en base a croquis que se utilizaron para localizar el lugar, pero no había pruebas físicas. Bueno, nosotros a partir de abril de este año empezamos justamente, armamos el grupo del Sello de la Historia y elegimos como primer lugar de trabajo en busca de objetos históricos el terreno o donde nosotros creíamos había dado parte de la batalla, y bueno, utilizando algunas herramientas, como decía José, primero Google Earth, Google Maps y algunos libros históricos. Combinando todas esas herramientas, dimos con un lugar que decíamos, bueno, acá en apariencia, juntando un mapa de 1906 que salió en un libro que se llama El Libro de los Italianos, de 1906, hay un croquis de la batalla, que un croquis es como un mapa pero hecho en base a relato y en base a ojo, no hay una medida exacta de puntos y de posiciones al hacer los puntos cardinales. Bueno, tomamos ese mapa de 1906, lo combinamos con Google Earth, y al combinar esos dos mapas había un punto en común que daba como una de las posiciones de la batalla. Fuimos a ese lugar, encontramos pruebas, y no sé si nombraste que también encontramos un gatillo de un arma en esa zona, el gatillo de un arma daba carga, y bueno, ya con esa primera prueba dijimos, bueno, estamos en el lugar correcto. Y bueno, desde abril, mayo de 2020 venimos yendo periódicamente a un lugar para seguir recolectando este tipo de pruebas. Y ¿sí? Una cosa cortita. Encontramos, está haciendo la secuencia de qué cosas fuimos encontrando, ¿no? Encontramos una moneda de plata de 1877, 2. Eso ya había pasado la batalla, ¿no? ¿Qué hacen esas monedas ahí? Seguimos encontrando monedas de 1800 y algo también, y encontramos una que es la joya de la corona, que es una macuquiña. Esta es de 1746, que es una de las más viejas, junto con otra de 1808 y otra que habíamos encontrado en 1794, lo cual nos indica que tenemos que manejar hipótesis. O eran de los que vinieron a pelear y las perdieron ahí, o en ese lugar había otra cosa. Recuerdan que dijimos que había un saladero, así que posiblemente era del saladero o de los que vinieron a pelear. Pero ¿y qué pasa con las otras monedas? Las otras monedas de 1877, incluso de 1853 también, nos indica que en ese lugar, después de la batalla, existió un viñedo que corroboramos con los libros, y era el viñedo de Chowí. Y ahí conseguimos otro elemento que, cruzando información y datos, nos permitió acentuar que ese era el lugar, ya que en algunos relatos dicen que la batalla ocurrió en el viñedo de Chowí. Claro, el viñedo de Chowí está desde 1880. Para los que vinieron después de 1880, decirle el viñedo de Chowí era ubicarlo. Para los de antes no, porque el viñedo no existía. Identificamos mapas también. En 1892 hay un mapa de Salto donde la zona de la batalla corresponde a parte de lo que son los viñedos de Chowí. Claro, eso es lo que permite hacer en la metodología de investigación histórica, es el cruzamiento de datos y de información que en este caso corroboraron el hecho. Podrían no haberlo corroborado y estábamos en un caos, ¿no? No sabíamos que sí, puede pasar también de que cruzando todas estas informaciones no lleguemos a un punto y estemos equivocados del lugar. Puede pasar. Pero ya con el primer día que vamos a hacer excavación, porque ya habíamos estado
anteriormente en el lugar haciendo un reconocimiento del lugar. Por ejemplo, ahora van a ver el video. Hicimos un reconocimiento del lugar y el primer día que vamos a hacer una excavación, uno de los compañeros que no está acá, que es Marcelo, descubre el gatillo de un arma de avancarga, más precisamente de un mosquete. No sabemos si de un mosquete de mano o de lo que se conoce como un trabuco, o de un mosquete de un rifle de largo. No podemos saberlo, ya que las piezas son exactamente iguales. Y a pocos metros, pero a pocos metros, estamos hablando a menos de 10 metros de ese gatillo, encontramos la bala del cañón. A menos de 10 metros. O sea, ya con esos dos elementos sabemos que estamos en el lugar exacto. Y después, ampliando la zona de trabajo, que también hace pocos días pudimos tener acceso a otro terreno lindero al que estábamos trabajando, seguimos encontrando tanto balines Flover como balas de avancarga de diferente tipo, como son las de mosquete o como son las Minié, que son las alargadas, y también, bueno, las monedas. Las monedas, la más antigua que hemos encontrado en el lugar es de 1746. 1746, una moneda peruana, una matutina acuñada en Perú, que nos dice que en ese lugar había tránsito, inclusive desde antes de la fundación de Salto. Hablemos de que el proceso fundacional de Salto empieza en 1756, pero no quiere decir que por la zona no había tránsito. Que gente que quería ir a Brasil o que venía de Brasil a Montevideo no pasara por el lugar. Eso nos prueba de que en el lugar había actividad inclusive desde antes de la fundación de la ciudad de Salto. Sí. Alejandro, hablando de tu parte. Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Alejandro Pucholo. Yo soy parte del grupo del sello de la historia. La parte mía también, como decía el profesor Abel, es ayudarlos a ellos en tierra, pero también entender cuando hay algo que hay que hacer el tema de sumergirse eso en el lago, buscar cosas que están un poco más profundas. Esa es la parte que yo me encargaría. Como no sé si la mayoría puede saber, acá el profesor sabe, el Salto es muy rico en el tema de todos los, antes se movía todo por el río. Salto era el último punto del Uruguay que podían llegar los barcos, porque no tenían acceso para arriba, porque estaba Salto Chico y Salto Grande, que ahora existe la represa. Por eso hay muchas cosas todavía que se desconoce que están sumergidas por naufragio de las grandes cantidades de escolleras, piedras que hay, que los barcos submarinos no tenían la tecnología que tienen hoy para poder navegar. Por eso estamos hablando de que hay muchas cosas, como decía el profesor Muldón, que todavía están para encontrarse. Hay que hacer un trabajo muy profesional y de a poquito, ¿entendés? Se van sacando todas esas cosas y se va reconstruyendo la historia con pruebas. Claro, nosotros la idea que tenemos es que las cosas que se obtienen no es para que formen parte de una colección privada, es para que se conozcan, para que puedan contribuir, como es este caso, como es el caso del Museo 2, o como es el caso también del Museo Itinerante del Sello de la Historia, que no hay problema en difundir todas las cosas que se encuentran a quienes estén interesados en conocerlo. Eso es un poco el objetivo. Acá, lo que ustedes ven ahí, que tiene José delante, es solo la batalla de San Antonio, pero nosotros hemos investigado también con personas no solo de batalla, sino de asentamientos humanos. Por ejemplo, este sábado pasado estuvimos por segunda jornada, la primera fue también hace un tiempo, estuvimos como segunda jornada investigando lo que fue la batalla de Quebracho, o la revolución de Quebracho que se dio en la zona del Saladero Guavillú en 1886, del lado sanducero, y que también hemos encontrado pruebas similares a las que hemos encontrado acá, porque también encontramos botones con el escudo de armas nacional. Hemos encontrado diferentes tipos de municiones, ya que también al ser más adelante en el tiempo ya se usaban balas con casquillo, ya no se usaban tanto armas de avancarga, pero es un lugar en el que también hemos encontrado muchísima evidencia, no solo de la batalla, sino de que en la zona del Saladero Guavillú, que estaba activo en 1846, hemos encontrado pruebas de lo que es la vida en la zona, desde fragmentos de porrones, partes de arados,
partes de palas, de asadas, de ollas, cubertería, tenedores, cucharas, cuchillos. Pero también hemos estado en zonas, por ejemplo, Paso Morales, que es un punto que está limítrofe entre Salta y Paysandú, en el que encontramos una lanza de forja criolla, que se llama, es una lanza que usaban los gauchos a fines de 1700, a principios de 1800, y que la llevaban en el cinturón, como llevaban el cuchillo, y en el momento de ir a pelear la ponían en una tacuara. Tenemos también pensado ir a trabajar en la zona de Palomas, que es en la zona de Constitución, donde sabemos también que hubo, además de asentamientos humanos muy antiguos, también zonas de batalla. Y también hemos estado en lugares, por ejemplo, que han sido viejos almacenes, que han sido casas muy antiguas, no solo partes o zonas de batalla. Sí, los lugares que nosotros conocemos a nivel de la ciudad hoy tienen un ritmo y una lógica de vida muy diferente a lo que era antes, ¿no? La Plaza 33 fue el sitio. Él hablaba del Paso Morales. El Paso Morales era un campamento donde acampó Artigas, estuvo también el coronel Latorre practicando allí algunos fusilamientos. O sea que varios espacios que nosotros hoy tenemos acá y que no le damos valor o que tienen otra significación, antes fue otra cosa. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que el fútbol en Salto arrancó ahí, en el galpón que está enfrente a la entrada del shopping? Ahí se instalaron, cuando se instaló el ferrocarril en 1876, y ahí surgió la primera escuadra de fútbol salteño. En el shopping, donde está ubicado el shopping, fue el primer estadio de fútbol. Y todos estos espacios que hay acá, hoy no los reconocemos. El anexo del Liceo 3 fue el lugar, el escenario de una vieja radio, Broadcasting. La CW27. Ahí va, y al lado, donde está el depósito hoy de la ferretería, allí estaba el espacio donde funcionó también la radio, donde vino a cantar Carlos Gardel. Entonces fíjense que 300 metros a la redonda tenemos primer estadio de fútbol, primer cuadro de fútbol, el lugar donde cantó Gardel, todo acá. Pero claro, hay que investigar e indagar, y hay una cosa que es importante. El paseo 18 de julio, que estaba ahí donde se fue. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Es cierto el tema de los libros y los documentos, pero hay una cosa importante, Ulises, que es preguntar. Los padres de ustedes, los abuelos de ustedes, seguramente tienen mucha historia que les permite reconstruir el relato. No queremos abusar mucho más del tiempo, pero les decíamos de cómo se hace el trabajo. Primero, la referenciación a través del dron. Este dron chico acá no es el que nosotros utilizamos uno que... ¿Cuántos metros va para arriba? El 100, por ahí creo, ¿no? ¿Cuál? El dron. ¿El Luz Alejandro? Sí. Y que permite hacer todo un registro que ahora lo van a ver. Ahora, una vez que identificamos los lugares, la aproximación al lugar para hacer la prospección en tierra es a través de detectores de metal, como los que tiene el compañero, ¿no? En el caso de un Garrett, 250 creo que es, ¿no? Sí. Y un GoFind de Minelab, 20 me parece que sí, 20. ¿No? Estos detectores pueden identificar, dependiendo de la utilización y el lugar, hasta 20, 25 o 30 centímetros en la tierra, donde te indica que hay, por ejemplo, esta munición, al entrar en contacto con las ondas que envía el detector al piso, da determinada respuesta que al leerlo en la pantalla del detector uno puede suponer de qué se trata. Este lo indica de esa manera, este otro da este otro sonido y identifica la otra profundidad. Se utilizan palas chicas para posear, tratando de no deteriorar el lugar. José, dando vuelta. Escuchen este sonido y escuchen este sonido. ¿Vieron? En este caso, el volumen del objeto y lo denso que puede hacer da un diferente sonido que te aproxima a qué puede ser. Y ustedes, al conocerlo, pueden saber, inclusive antes de hacer el pozo para extraer la pieza, de qué se trata lo que está. Hoy José decía, nosotros, a pesar de que venimos ya hace tiempo trabajando en ese lugar, próximamente vamos a estar en el lugar nuevamente, trabajando con equipos más avanzados, que son el 3D, que al hacer el rastreo ya nos devuelve una imagen en 3D
de lo que hay bajo el suelo y así valorar si vale la pena hacer el pozo o no. Todo para preservar el terreno. por supuesto. Se utiliza una pala chica que se llama pala de corazón, no es más que esto, la pala en sí que se introduce en la tierra, pero luego, si el objeto no aparece, se utilizan este otro tipo de palas para ser cuidadoso a la hora de identificar el objeto para no partirlo, porque de repente de un palazo podemos estar rompiendo un arma que estuvo allí 250 años y lo rompimos. Un hueso que es mucho más frágil. O un hueso también. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que hicimos el pozo, buscamos con la pala y no encontramos, hay que apelar a un elemento de mayor precisión, que en este caso se llama pointer. Entonces, por ejemplo, está esto enterrado en la tierra y no lo identificamos, Y al estar cerca, al aproximarse a cualquier pieza, por más chica que sea, hace un sonido. claro, entonces esto te indica que está en esa área y que hay que ser cuidadoso. Incluso esto te puede dar elementos, porque si a medida que lo vamos pasando nos va dando una secuencia larga de señal, es porque hay un objeto más grande, tenemos que ser cuidadosos. Se puede tratar de una espada, se puede tratar de un aro, pero nos indica que hay que ser cuidadoso a la hora de buscar. Una vez que se obtiene el objeto, si el objeto está muy corroído o dañado por la tierra o no se deja ver, se utiliza un cepillo, ¿no?, de cerdas gruesas para tratar de limpiar el objeto sin dañar el objeto. Porque a veces, gruesa, pero no metálica. exacto, porque si de repente alteramos algo de la composición o algún dato que tiene, estamos alterando el valor histórico que posee. Después se procede. Esto es lo que se llama, bueno, es un metro, digo, pero lo que hacemos ya al encontrar el objeto, al visualizarlo, no sacarlo de su contexto, no sacarlo del entorno donde fue encontrado, no sin antes hacer algo que se llama fotografía forense. Básicamente la fotografía forense es tomar fotos del objeto en su contexto y tener una escala al lado. Una escala puede ser desde una moneda que llevemos en el bolsillo, un encendedor, una goma, un lápiz, algo que cuando nosotros veamos la foto en la computadora nos dé referencia de tamaño sin tenerlo en la mano. O sea, utilizamos este metro, lo ponemos al lado del objeto, sacamos una foto del objeto y lo que hacemos a continuación es, a veces se puede facilitar esto con un celular, pero si no tenemos señal es imposible, lo que hacemos también es georreferenciar. En mi celular, por ejemplo, si mañana volvemos a ir a un lugar y nos paramos en X punto, yo cargo el programa que es el Google Maps y en el Google Maps me dice desde donde yo estoy posicionado, donde estoy parado, los lugares donde ya hemos estado anteriormente para no pasar de nuevo por el lugar o si queremos trabajar a más profundidad, volver a esos lugares. O sea, cada objeto que ustedes ven que hemos encontrado en la batalla de San Antonio está georreferenciado en un mapa. Además de la georreferenciación, se utilizan estas varillas para indicar dónde está el objeto, porque de repente encontramos 4 o 5 objetos y las varillas nos pueden dar alguna pista de que en ese espacio se pueden encontrar otras cosas, o si encontramos, como él dijo, la bala de cañón y en el otro lado encontramos el gatillo, entonces esa zona fue una zona donde se debe haber generado una confrontación muy fuerte y deben haber otras cosas más. Como y esto decimos nosotros, es un punto caliente. Es un punto caliente. Bueno, y él habla de la tecnología, pero a veces falla la tecnología. Entonces el tema también es utilizar las brújulas para que nos indiquen en el lugar la posición del mismo. Falla también la conexión a internet de los celulares, por eso es importante la utilización de las radios, de los handy en el lugar por parte del equipo, porque a veces el equipo se dispersa y es necesario contactarnos con otro porque o bien apareció algo o bien tenemos que juntarnos por alguna razón, entonces esto no puede pasar de largo. O sea, es importante a los efectos de que el trabajo se mantenga y se mantenga organizado, porque en la mayoría de los lugares no hay línea. Alejandro va a hablar un poco de lo que él utiliza en el agua, pero le hago referencia a esto. A veces podemos hacer un trabajo ya de introducirse en el lugar y ver qué hay, pero a veces es bueno aproximarnos al lugar a través de un elemento que nos dé pauta. Esto, por ejemplo, que ustedes ven, no sé si saben lo que es, alguno que ha visto YouTube por ahí lo dijo, un imán.
Esto se llama imán de neodimio. Este caso particular, que es un imán de 6 centímetros, permite levantar hasta 150, 180 kilos. Es muchísimo. Tenemos incluso uno más grande y otro más pequeño. Pero esto, por ejemplo, en un río, en un arroyo, puede adherirse a algo ferroso, un cañón puede serlo, y a partir de ahí extraerlo. Si no podemos, apelamos al gancho para ver si lo podemos arrastrar, y si no hay que tirarlo al ale y que se encargue el ale, que es lo más seguro. También se puede revisar pozos o aljibes, porque allí muchas veces escondían las armas, o se caían cosas, ¿no? El aljibe era un lugar muy frecuentado por la familia. La diferencia entre el aljibe y el pozo es que el aljibe recoge agua de los techos, mientras que el pozo recoge agua propiamente del suelo. Entonces ahí era el lugar en el que se juntaba la familia, podía caer algo, podían esconder algo, y bueno, y esto nos ayudaría a buscar y a rescatar eso que está en el lugar. Bueno, ahora por la parte donde el aire se tira al agua. Como decía Abel, el imán nos da mucha seguridad cuando es algo ferroso, pero el tema cuando es algo que no es ferroso, como el bronce, el plomo, etcétera, la plata, en esa parte el imán no cumpliría ninguna función. Y ahí tendríamos que hacer todo un estudio, porque esto ya sería algo más profesional porque hay riesgo. Casi siempre en lugares peligrosos, en lugares ríos, fundamentalmente, que a 15, 20 centímetros no se ve nada, hay que bajar siempre a 2. Ahí se usaría un traje especial, que sería casi un traje neopreno, las pesas, que sería el lastre, un cabo de vida, que es esto es fundamental. Sin cabo de vida, como no se ve prácticamente nada, todo el canteo, sería algo como para tener una referencia para volver a subir. Vos tenés que entender, estás entrando en ciertos lugares que después tenés que tener una salida. Un tanque de aire, que hay gente que dice tanque de oxígeno, no es oxígeno lo que nosotros respiramos, aire presurizado, aire a presión, con 2 boquillas, una de entender, la que se usa y otra de emergencia. Todo esto está todo estudiado, todo preparado por el equipo para que las garantías sean absolutas. Siempre entender eso, es lo fundamental del equipo de nosotros. Bueno, para toda la parte de snorkel, entender toda la parte de protección y la parte del pinpointer, que claro, por no tener visibilidad bajo el agua te guía. El pointer sumergibles, que sería el sujeto de muchos sedimentos donde hay arroyos y ríos. Acá en el Uruguay tenemos una capa muy grande de sedimentos, vos lo movés y al ratito ya queda todo oscuro. La única forma de poder identificar algo a veces es con equipos, ¿viste? Como pointer o algún otro detector sumergible. Bueno, sería... Le vamos a mostrar el video de la aproximación que hicimos al campo de San Antonio a través del dron. Un video que también utilizamos después de manera institucional para difundir el trabajo del sello. Esto que permite el dron, te permite aproximarte al lugar, porque a veces si solamente vas al lugar y empezás a recorrerlo, te perdés de referencias del lugar que hubiera sido bueno investigar. En cambio, al tener una visión desde arriba, una visión panorámica, cuando uno ingresa al lugar, ya ingresa con idea, incluso se puede planificar el trabajo. ¿Qué área o áreas vamos a visitar? ¿Cuáles? ¿En qué momento? O sea, no vamos a lugares al azar, no es que sábado, vamos a salir hoy, cargamos los detectores en el auto y vamos. Si hacemos eso, podemos encontrar un lugar para prospectar o para hacer un trabajo de campo, como no. No, a todos los lugares que nosotros vamos, siempre hay un trabajo amplísimo previo para poder llegar al lugar. Este lugar que identificamos, hubo que primero leer mucho, localizar mapas antiguos, como les decía hoy, sabíamos que se había publicado uno en 1906 en los libros de los italianos, fuimos a ese material, lo escaneamos, lo digitalizamos, lo pusimos en pantalla, lo comparamos con herramientas como Google Earth, Google Maps, juntamos eso, yo me encargo de esa parte en específico, José se encarga de la parte de los relatos históricos, localizó fechas, referencias en base a lo que dicen los textos, lo del saladero Don Venancio. Juntando todas esas herramientas, juntando todas esas fuentes de información, dimos con que el lugar de la batalla de San Antonio podía llegar a ser más o menos ahí donde estábamos. Después hubo que ir a ver a quién pertenecían esos campos, a solicitar permisos,
Después de los permisos hubo que ir a conocer el lugar a ver si estaba limpio, porque no es lo mismo, o sea, es imposible trabajar con un detector de metales donde hay 45 centímetros de pasto, no se puede. Bueno, tuvimos que ir a conocer el lugar. En el lugar, después de que se hizo una visita al campo, también se hizo el vuelo con dron. Ahí vimos que era un lugar en el que había la posibilidad de trabajar, y en una segunda ida fue que se hizo la prospección. Exacto. Y ahora le vamos a mostrar las Un imágenes. pequeño resumen. Está bien. Ustedes deben haber trabajado en geografía, capaz que el espacio geográfico. El espacio geográfico cambia y uno tiene que estar atento a ese tipo de cosas porque es un espacio siempre en construcción. Por lo tanto, tenemos que estar atentos de identificar que ese espacio cambió y también de no modificarlo nosotros, generando perjuicios al entorno. Él hablaba del lugar sucio de repente por los pastizales. A veces el lugar está sucio porque tiene muchas cosas que han tirado en el lugar. En esos casos nosotros también nos encargamos de descontaminar toda la chatarra y cosas que encontramos que no tienen sentido histórico, lo traemos y después lo tiramos donde corresponde. Porque entonces estamos haciendo un bien, si se quiere, al lugar al retirar ese tipo de cosas. Y nos ayuda a futuras visitas al lugar para no encontrarnos con ese material que al nosotros con el detector detectar un lugar donde hay una pieza a 5 centímetros, que quiere decir que fue arrojada hace 100 años o menos de 100 años, 10 centímetros bajo esa pieza puede haber una de estas piezas históricas. Por eso cuando nosotros detectamos esa pieza más moderna, nos la llevamos del lugar y en una próxima visita volvemos a pasar en el lugar para ver si no quedó nada de importancia en el sitio. Muy bien.
esto terminamos y quedamos abiertos a preguntas o comentarios de ustedes. No es lo único que hacemos, ¿no? Hemos encontrado también elementos de vasija indígena, de construcción de los indígenas en este territorio. Hemos mandado una nota a la Facultad de Humanidades, a la parte directamente de Arqueología que tiene a cargo López Más, para pedir que se declare ese sitio de la desembocadura de San Antonio área protegida y de interés patrimonial, porque hay restos de vasija ahí que tienen 700 años y que a veces van a pescar y lo agarran para hacer patito en el agua y se va y después ya no vuelve más, excepto que la bajante sea muy importante. Entonces se está destruyendo evidencia que habla de nuestro pasado histórico. Entonces hemos descubierto muchas cosas, ¿no? Él hablaba de la batalla del Quebracho en la zona de Saladero Guavillú. Hemos descubierto un túnel que después pudimos indagar que lo construyó el propietario del saladero, porque el hombre tiene una mala suerte, construye toda la estructura del saladero y al otro año se le arma una batalla en ese territorio. Y es como que se te arme la batalla en el fondo de tu casa, porque fue así, ¿no? Desembocaron por el arroyo y tenía la casa ahí. Entonces, claro, ideó ese túnel para que si eventualmente pasaba otra vez lo mismo, que podía pasar, por suerte para él no ocurrió, rápidamente tuvieron un lugar de fuga. Entonces, bueno, muchas veces esas cosas también se encuentran en los campos, ¿no? No se ven con el dron, no se ven con la referenciación, pero estando en el lugar encontramos esas cosas. Hay que ser respetuoso de lo que se encuentra, mantener las cosas en la zona, tener autorización para sacar las cosas y también ser respetuoso de la cultura y las creencias. Muchas veces nos hemos encontrado con cementerios. Ese tipo de cosas se respetan y hay que ser cuidadosos. Entonces, bueno, es un trabajo interesante que plantea el abordaje de la historia desde otro lado, no solo desde el relato, sino directamente desde el espacio donde se produjeron los hechos. Nosotros le agradecemos porque estamos abiertos a las preguntas, ¿no? Primero la atención que tuvieron, tanto de ustedes como de los docentes que los acompañan, a veces nos pasa, pero también a la institución por haber coordinado la actividad y por cómo nos esperaron con toda la infraestructura para poder desarrollar esto, que a uno lo hace sentir muy a gusto, ¿no? Porque habla.